Como dijo mi esposa, el tema de hoy es el manejo de la ira. Eh, Nosotros, especialmente los latinos, somos personas muy dadas a reaccionar especialmente cuando hay un desacuerdo. La mayor parte de nosotros ante los desacuerdos reacciona de forma impulsiva. Y esa impulsividad algunas veces nos complica la vida. Nos complica la vida. Hay un principio muy importante de entrada que quiero compartirles. Ese principio es que cuando haya un conflicto, un desacuerdo, siempre pensemos en cuánto me va a costar esa reacción emocional. Y aprendamos a elegir las batallas en las que vamos a pelear y las batallas que no vamos a entrar, porque simplemente no vale la pena. No vale la pena que por tener la razón voy a dañar una relación que me va a costar mucho más. Entonces, elegir las batallas emocionales en las que nos vamos a involucrar es un acto inteligente. De ahí entonces que la vida no es tener la razón. El propósito de la vida es ser feliz. Es ser feliz, y algunas veces para ser felices nosotros sacrificamos algo. Y ese sacrificio puede estar relacionado con sacrificar la razón. Este día entonces el enfoque tiene que ver con específicamente aprender a resolver problemas. Aprender a resolver problemas. Y dentro de ese proceso de resolver problemas, estaríamos hablando de, por ejemplo, dos tipos de problemas: la frustración y el conflicto. ¿Qué entendemos por frustración? ¿Qué es la frustración para nosotros? Una definición de frustración, ¿cuál podría ser? Los biles. Ajá, nos llega un recibo y no tenemos el dinero para pagar en ese momento, porque me van a pagar un día después de la fecha tope que me están dando a la hora de pagar. Entonces, eso es una frustración. Una frustración es como un obstáculo que de repente aparece en el camino a alcanzar un objetivo. Entonces, yo quiero ser responsable en mis compromisos, pero resulta que me van a pagar un día después. Y entonces ahí entra en juego la frustración. ¿Y el conflicto? ¿Qué podrían decir del conflicto? ¿Qué es el conflicto? ¿Qué puede ser un conflicto? Es problema entre dos partes. Ajá, un desacuerdo. La palabra central de conflicto es desacuerdo, ¿va? Entre dos partes. ¿Va? Ajá. Ese desacuerdo, fíjense que generalmente no es total. Cuando hablamos de un desacuerdo, podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en la meta y estar en desacuerdo en el método. O sea, los dos podemos estar de acuerdo en lo que queremos, pero no estamos de acuerdo en el cómo vamos a lograr lo que queremos. Podemos estar, de acuerdo en cuanto al método, pero no podemos estar de acuerdo en cuanto al momento, cuál es el timing, ¿va? Cuál es el momento en que lo vamos a hacer, ¿va? Entonces, generalmente los desacuerdos no son completos, ¿va? Y además también hay diversos tipos de desacuerdos, de conflictos, ¿va? Por ejemplo, en la toma de decisiones, algunas veces a nosotros nos toca tomar una decisión entre dos objetivos que igualmente son positivos. Por ejemplo, hoy que estamos hablando ya de que se está acercando la Navidad, decidimos que nos vamos a comprar una yaque. Y resulta que vamos al almacén y encontramos dos yaques que nos gustan igual. Pero solo tenemos dinero para una. O sea, si yo tengo dinero para los dos, no es conflicto. Pero si yo solo tengo dinero para una y las dos me gustan y yo tengo que decidir entre las dos, ahí estoy en un conflicto. Y ese conflicto se llama atracción. Pero puede ser que yo, al contrario de este conflicto, esté en un conflicto en donde tengo que elegir entre dos objetivos y ninguno de los dos me agrada. Entonces voy donde el doctor, por ejemplo, y el doctor me dice que me van a dar un tratamiento que es muy doloroso o me van a hacer una cirugía. Y los dos objetivos, no quiero ninguno de los dos, pero tengo que decidir uno de los dos porque
de ahí depende mi vida. Entonces, ese es un conflicto repulsión. Pero la mayoría de conflictos que enfrentamos en la vida tienen algo positivo y tienen algo negativo. Por ejemplo, un joven termina su high school y entonces en ese momento tiene dos opciones: irse a la misión o irse a trabajar. Y aún puede ser, no dos conflictos, pueden ser tres: irse a la misión, trabajar o irse a la universidad. Y hasta puede tener un cuarto, no hacer nada. Que esta generación y cosas les ocurre que hace lo que quieren. No, déjenme un año y yo un año y ahí dentro de un año hay decido. Ajá, entonces la mayoría de conflictos tienen algo de positivo y algo de negativo. Pero nosotros tenemos que decidir, y ese es el punto, que no podemos decir que no voy a decidir, sino que en el conflicto yo tengo que tomar una decisión. Entonces, esta clase se centra en el tema de tomar decisiones, de resolver problemas. Y cuando hablamos de problemas otra vez, frustración y conflicto. Dos tipos de problemas, frustración y conflicto. En una clase anterior hablábamos de que como seres humanos tenemos 4 recursos: tiempo, circunstancias, decisiones y consecuencias de las decisiones. Entonces ahora vamos a enfocarnos en las decisiones. ¿Estamos listos para...? Voy a presentarles el primer caso y ustedes me van a decir qué está malo en ese caso y qué es lo que ustedes harían si estuvieran involucrados en esa situación. Ustedes me van a decir qué es lo que ustedes harían si estuvieran en esa situación. Permítame. Tengo un problema. Entonces... Dos hombres formaron una sociedad y construyeron un pequeño cobertizo junto a un transitado camino. Compraron un camión que condujeron hasta el campo de un agricultor y compraron una carga de melones a $1 por melón. Condujeron el camión cargado hasta el cobertizo junto al camino y vendieron los melones a $1 cada uno. Regresaron al campo del agricultor y compraron otra camionada de melones a $1 cada uno. Llevaron los melones al mismo lugar y de nuevo los vendieron a $1 por unidad. Mientras iban de nuevo en el camión hacia el campo, uno de los socios le dijo al otro: «Oye, no estamos ganando mucho dinero en este negocio, ¿no te parece?» «No, nada», le contestó el socio. «¿Será que necesitamos un camión más grande?» Bien, vaya, ahora viene el análisis de este caso. Entonces, estamos hablando de tomar decisiones. Estamos hablando de la importancia de tomar decisiones. Ahora, en esta historia que le vamos a llamar el camión más grande, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Y qué opciones tenían estos dos hombres? ¿Cuál es el verdadero problema? La primera pregunta. Que no sabían de negocios. No sabían de negocios. ¿Otro comentario? ¿Cuál es el verdadero problema en este caso? El precio de la sandía. Ajá, de los melones. Sí, otro comentario. ¿Cuál es el verdadero problema en este caso? Ajá, estaban vendiendo los melones al mismo precio que lo estaban comprando. Entonces, en ese caso, la pregunta: ¿estaban ganando? ¿Estaban empatados, recibiendo lo mismo que estaban invirtiendo, o estaban perdiendo? Ajá, ¿por qué estaban perdiendo? ¿Por qué no había tablas, no había empate? ¿Por qué es que me dicen que estaban perdiendo? Porque no estaban contemplando los ingresos y egresos. Ajá, o sea que ellos, el primer error es que no habían calculado los costos. Un costo es el precio de compra de la sandía, pero otro costo, por ejemplo, era la gasolina que ellos gastaban. Otro costo era el alquiler del lugar donde estaban. El tiempo que los dos estaban invirtiendo y cuánto valía cada hora ajá, exacto, todo eso. Entonces, ellos tendrían que haber hecho un cálculo de todo eso
Y en base a eso, establecer lo que los que saben le llaman como le llaman la línea, se me olvidó el nombre, pero básicamente es el punto en el que ni ganan, el punto de equilibrio, que es la cantidad exacta en la que ni están ganando ni están perdiendo. Tenía que tener ese número. Podría haber sido, digamos, 1.40 cada sandía, el punto de equilibrio. Pero entonces ese es el punto de equilibrio en donde ni ganan ni pierden. Entonces tenía que luego hacerse la pregunta, ¿cuánto queremos ganar por cada sandía? Ah, bueno, ganemos 10 centavos por cada sandía. Ah, entonces si el costo es 140, vamos a dar cada sandía a 1.50. 1.40 le vamos a dar a 1.50. Y entonces en ese momento empiezan a vender las sandías y en ese momento podrían ellos obtener ganancia. Y hasta casi calcular que si vendemos tantas sandías, vamos a ganar tanto. Si vendemos tanto, ganamos tanto. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, tomamos decisiones y las decisiones que tomamos no las hemos pensado suficiente. Especialmente el tema financiero es un tema en el que no somos fuertes. No somos fuertes la mayoría, no hemos estudiado finanzas o cosas por el estilo. Y entonces creemos que estamos ganando y no estamos ganando. No estamos ganando. Entonces, hay cosas, por ejemplo, en el mundo de trabajo interesantes. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde recibo un salario por hora. Y yo puedo calcular cuánto voy a recibir al mes. Pero a la par del salario también tengo una serie de prestaciones. Por ejemplo, yo tengo una prestación, es que cada quincena me dan 4 horas de vacación, que yo voy ganando, o que voy acumulando. Me dan 3 horas de enfermedad, que yo voy acumulando. Esa es una prestación. Otra prestación es que me ayudan en el pago de mi seguro. Otra prestación es un ahorro que yo tengo, en donde yo pongo una cantidad y la empresa la duplica. Entonces, esa serie de prestaciones. Otra es entrenamiento continuo. Por ejemplo, acabo de venir de un entrenamiento en Nueva Orleans, que cuando hago el cálculo de cuánto costó ese entrenamiento que recibí, entre el avión, el hotel, el transporte, la comida, el pago del entrenamiento en sí, eran $2.500. Es como que si ellos me dieron $2.500 a mí para mi entrenamiento. Entonces, cuando vemos el salario y vemos las prestaciones, a veces una persona puede ser que esté recibiendo más en prestaciones que aún el mismo salario que tiene. Y eso me lleva a pensar que cuando yo decido cuál trabajo me conviene más, no solo debo calcular lo que me van a pagar en líquido, sino también cuánto voy a recibir en prestaciones. ¿Cuánto voy a recibir? Por ejemplo, ahora hay un concepto que se llama horario flexible. Entonces, yo tengo horario flexible en mi trabajo. Entonces, el horario flexible quiere decir que yo trabajo desde mi casa, yo me organizo desde la casa, yo hago planifico mis visitas con mis clientes, etcétera. Entonces, cada una de esas cosas es como parte del paquete. Y a la hora de decidir, yo no solo tengo que ver el factor A, sino que si quiero tener la imagen completa, veo el factor A, B, C y D que están en juego en ese proceso. Puede ser, por ejemplo, que la empresa en la que voy a trabajar es una empresa pequeña y me van a ofrecer más dinero que el que voy a ganar en la empresa grande. Pero el dinero que voy a ganar en la empresa pequeña es lo máximo que puedo ganar. Mientras que en la empresa grande ese es mi sueldo de entrada. Es decir, en el mediano y largo plazo yo puedo ir subiendo y mejorando salarialmente. Entonces, tomar decisiones no es simple, sino que requiere atención, requiere un conocimiento, requiere reflexión, requiere pensar en opciones y todos esos elementos. Entonces, a estas alturas, hay una escritura de Doctrinas y Convenios que para mí ha sido como mi brújula. Doctrinas y Convenios 9, 7 al 9. Vean en su manual en la página 97. En su manual en la página 97. Y donde dice leer. ¿Alguien podría leer lo que tienen en su manual? ¿Por qué lo pusiste en su? ¿Lo tienen como en este lado? Ajá.
En la página 97, donde dice leer el siguiente pasaje de la Escritura y la declaración de Elder Hales. He aquí, ¿sí? No has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. ¿Sigo? Sí. El Señor espera que ayudemos a resolver nuestros propios problemas. Somos seres humanos que razonamos y pensamos, y tenemos la habilidad de identificar nuestras necesidades, de planear, fijar metas y resolver nuestros problemas. Muy importante, muy importante. Entonces, esta escritura nos dice que cuando nosotros tenemos un problema que resolver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Según lo que la escritura dice. ¿Qué es lo que la escritura dice que es lo primero que tenemos que hacer? Exactamente. El primer paso que tenemos que hacer cuando tenemos un problema es estudiarlo en nuestra mente. Y entonces, ¿qué significa estudiar en nuestra mente un problema? ¿Qué significa? ¿Se ha puesto a pensar usted en qué significa estudiar en la mente un problema? Analizar, razonar, ajá. Pensar en Ver los pros y los contras. Diseccionar el problema. Ajá. Decíamos otra vez. ver los pros y los contras. Ver los pros y los contras, ajá. Mire, yo he reflexionado sobre ese tema, así de noches. Y como consecuencia de eso, he encontrado dos caminos. Y cada uno de los caminos le he puesto un método. El primero se llama el método obedece. Y el segundo se llama el método Viadi. El método Viadi. El método Viadi incluso yo lo he usado para asesorar empresas en la toma de decisiones a nivel empresarial. Pero este día yo quiero compartirles el método obedece, que tiene que ver con lo que la escritura que acabamos de leer nos dice. O sea, yo lo que he hecho es que agarré la escritura y la he traducido a 4 pasos importantes. Y entonces quiero que la veamos y luego me puedan explicar cómo aplicar, por ejemplo, en el caso de las sandías, de los melones, perdón, cómo aplicar el método obedece. Resolver nuestras preocupaciones. Para ello, vamos a presentar el método obedece. Un compromiso con los resultados. Soy José Alberto Santos. Ajá, obedece. Y nadie lo va a olvidar. Los seres humanos, Ajá. a través de los compromisos, somos invitados a la mesa donde se reparten las oportunidades. Una persona que cumple y produce satisfacción es una persona que tiene poder. Porque uno solo obtiene los cambios con los que está comprometido. Comprometerse significa atarse a las promesas que haces, siendo esclavo de tu palabra hasta que cumples. Los compromisos tienen que ver con actos como pedir, prometer, cumplir y satisfacer. En la vida hay 5 compromisos básicos frente a nuestras preocupaciones: salir del hoyo, cortar la cuerda, ver la solución, sumergirnos en el proceso de conquistar la solución, mantenernos resolviendo cada obvia realidad que se presenta en nuestra vida. Recuerda que la vida está formada por el tiempo, las circunstancias, decisiones y consecuencias. De ahí entonces que el poder de los 5 compromisos es parte del método obedece. ¿Pero qué es el método obedece? Obedece son 4 pasos importantes para enfrentar cada circunstancia diaria, basados en
nuestra disposición, nuestra resolución. Una resolución es un compromiso de lograr un resultado con impecabilidad a través del deseo activo y la determinación. Las personas que logran lo que se proponen cumplen los 4 factores de la resolución, esto es, del método obedece. Y los compromisos posibilitan el acceso entonces a nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. La impecabilidad es un plus de las personas íntegras, de los líderes realmente efectivos. ¿Cuál es el sendero del método obedece? ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, observa. Aprender a ver lo que está a la vista y a ver lo que no está a la vista es un requerimiento importante para poder resolver nuestra vida. Aquí quiero decir que cuando hablamos de observar, hay 2 tipos de observación desde el punto de vista, digamos, científico. La observación externa y la observación interna. Cuando yo observo, por ejemplo, el comportamiento de mis hijos que están haciendo un berrinche, eso es observación externa. Pero cuando yo me pongo a meditar, a reflexionar con un problema, me pongo a orar, me pongo a pedirle a Dios que me ayude a entender ese problema, eso es la observación interna. Entonces, la reflexión, técnicamente le llaman la introspección, el meterse uno dentro de uno mismo y empezar a conversar con uno, con su inteligencia. Eso se llama la introspección y es un tipo de observación, la observación interna. Entonces, ¿con cuánta frecuencia nosotros practicamos la introspección, la observación interna, esa conversación con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia conciencia, esa conversación con Dios, esa conversación incluso en donde nos hacemos la pregunta, y en esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría el maestro, por ejemplo? Y empezamos a tratar de entender, incluso nos acostamos con esas preguntas, nos acostamos. Cuando yo tengo esas preguntas y me acuesto, yo tengo un reloj biológico que es a las 3 de la mañana yo me despierto. Y ya me despierto con luz y conocimiento. Y a esa hora puede ser que yo sienta sueño. Pero yo esto lo he practicado por años. Me levanto, me voy a un lugar, agarro el papel y empiezo a anotar las impresiones. Las impresiones que yo estoy recibiendo. Yo considero que la revelación es inteligencia pura. Es cuando Dios nos revela caminos para encontrar una solución que incluso ni siquiera no se nos ha ocurrido. Yo he aprendido en ese proceso una cosa importante, que para un problema no hay una solución. Hay muchas soluciones posibles. Quizás diría que para Dios hay infinito número de soluciones, pero yo necesito que Él me mande una, tal vez. Y entonces, en ese proceso, la observación es un elemento importante, sí. En esa parte que estaba mencionando, a veces cuando estamos en ese punto, entra también un conflicto, ¿no? Porque nosotros queremos una solución o tenemos opciones, pero no son las que queremos. Entonces, orábamos esto y lo otro y recibimos la impresión y todo, pero aún así, o sea, no queremos hacer lo que el Señor nos dice, entramos en conflicto y a veces cuando pasa eso, tomamos malas decisiones y es cuando... Qué bueno que lo menciona, qué bueno, porque yo esta semana aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Esta semana mi esposa fue 25 veces a una terapia física. Cada terapia valía $90. Estamos hablando de $2,250. Y en la 25ª terapia, sale de la terapia sin poder caminar. O sea que la terapia, en vez de ayudarle, en nuestro lenguaje le dimos, la fregó. Y salimos, ya no podía caminar en ese momento. Y en ese momento, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un problema. ¿Qué hacemos? Entonces la solución que tomamos es en ese mismo momento tomar el carro,
e irnos a la clínica donde el doctor que la veo, de urgencia. Y llegamos a la clínica y ya como pudimos, entró y todo, y afortunadamente no hubo ningún problema, el doctor la vio. En ese momento de la situación, pues ella incluso tenía miedo, pues. Ya estaba pensando lo peor. Y el doctor en ese momento la examinó y le dio una serie de medicinas. E inmediatamente la mandó donde un especialista. Vamos al especialista y la primera cosa interesante es que el especialista revisa las decisiones que había tomado el doctor de cabecera y dice, está bien, el doctor ha tomado las decisiones justas que necesita en su caso. Pero ahora este problema que usted tiene es un problema muy delicado. Y le empieza a explicar el problema. Le empieza a explicar en detalle. O sea, quizás nadie le había explicado a ella en ese detalle, como el doctor se detiene y se pone a explicarle cuál era el problema, las causas y todo. Pero muchas veces las personas nos dan explicaciones del por qué, pero no nos dan la solución. ¿Y qué puedo hacer para esto? Y entonces viene el doctor y le dice, bueno, le dice, voy a mandarla donde un terapista especializado en la columna. Las 25 terapias que usted tuvo no le sirvieron. Ahora yo la voy a mandar donde este terapista y yo creo en este terapista. ¿Qué fue lo que te dijo así del terapista? Que era un mago. Le dijo que ese terapista era un mago. Que él tenía fe, el especialista, el doctor con especial, que él tenía fe en ese terapista. Y que ese terapista la iba a levantar. La iba a levantar. Ustedes recuerdan que la primera clase que tuvimos aquí fue sobre el tema de la fe. De la fe. Entonces en ese momento, cuando el doctor le empieza a hablar de esa manera, ¿qué cree que empezó a sentir ella adentro, internamente? Confianza. Confianza. Y ese fue el gran descubrimiento que yo hice ese día. Que la fe se basa en la confianza. La fe no es ciega. Cuando yo, por ejemplo, tengo un problema y leo las escrituras y leo que Jesucristo o uno de sus apóstoles me está diciendo qué tengo que hacer y no lo hago, quiere decir que yo no confío en las escrituras, no confío en Jesús ni confío en el apóstol que lo dijo. Entonces, si yo no confío, entonces yo no voy a poner en acción lo que la escritura me dice, o el consejo que me da el obispo, o el consejo que me da quien sea. Pero en ese momento, cuando ella entra, porque yo la iba acompañando, a donde el terapista, ella llevaba confianza en que ese terapista le iba a ayudar. Y el terapista le empieza a hacerle preguntas y a entender todo. Y le hace la pregunta importante. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué está aquí conmigo precisamente? Le dice. ¿Y qué le contestaste? Que el doctor, el especialista, me había dicho que él era un mago y que él me iba a salvar de la inyección o de la cirugía. Entonces, ¿qué me hace? Ajá, entonces ya ella iba con esa confianza, llevaba fe, y se la traspasa al terapista, ¿va? Y entonces viene el terapista y acepta el reto, ¿va? Y acepta el reto, ¿por qué? Porque el terapista tenía el conocimiento y tenía el método para ayudarle. Y entonces viene y la sienta. Y una vez que la sienta, le dice que haga un ejercicio al que ella le tenía miedo a hacer. ¿Por qué le tenías miedo a ese ejercicio? Tenía miedo a agacharme. Tenía miedo a agacharse, y más con lo que estaba pasando. Y el terapista le dice que tenía que hacer 10 veces ese ejercicio. Y ella en ese momento duda por un momento, pero confía en quien se lo está diciendo. Y entre la duda y la confianza, ¿quién gana? La confianza, y hace los 10 ejercicios. Y después de que hace las 10 repeticiones del ejercicio, le dice el terapista que se pare y que camine. Y que vaya a dar una vuelta ahí en la oficina y regrese.
y le hace la pregunta. ¿Qué pregunta te hizo? Bueno, la primera vez todavía tambaleaba, Tambaleado. todavía tambaleaba. Ujú. Y me dijo que siéntase y vuelva a hacerlo. Otra ronda, Otra 10 ronda de veces. 10 veces, ¿verdad? Ujú. Y a la segunda vez sentí más confianza, me paré y lo hice mejor, dije. Entonces, si me vuelve a sentar, vuélvalo a hacer. La tercera La ronda. tercera vez. Y un ejercicio sencillo, para mí es sencillo y al que yo le tenía pánico. Pero lo hice y esa vez hasta él me observó. Wow, es un mago. Y sí, para mí fue. Se sentó y le preguntó. Y ya podía caminar. Sin dolor o sin mucho dolor. Un simple ejercicio. Un simple ejercicio que es un ejercicio de yoga. O sea, yo he estudiado yogoterapia y cuando vi el ejercicio y todo, yo lo entendí y todo. Pero él incluso, antes de que hiciera el ejercicio, agarró una maqueta de la columna y le explicó lo que estaba pasando. Agarró un libro científico donde estaba la columna y le explicó lo que estaba pasando. Y luego le explicó qué es lo que iba a hacer ese ejercicio. Un simple ejercicio. Pero ese simple ejercicio permitió que ella ya saliera caminando. Entonces, para mí ese día fue una gran lección práctica de lo que es la fe. La fe en el mundo real, porque yo lo pude ver. Entonces, uno, para lograr resolver sus problemas, necesita la fe, pero no una fe ciega. Pero no una fe ciega, porque ella a cuántas personas le había consultado. Ella dice que ese día Dios, porque me pidió una unción también en ese proceso, que ese día Dios le puso la solución en 4 personas. ¿Quiénes fueron esas 4 personas? Mi médico general que siempre me mira, luego el especialista, el terapista y mi esposo. Uh-huh. Y le dio la solución. Y al salir le deja la tarea de que cada hora, durante el día, todo el día, tenía que hacer esos 10 ejercicios. Y ella, en los momentos que se siente que va otra vez a llegar el dolor, se sienta, toma una posición, hace los ejercicios y se recupera. Entonces, ¿qué aprendemos de la fe? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia que compartir en este momento en cuanto a resolver problemas y cómo parte del proceso de resolver problemas tiene que ver con algo que desde que nos convertimos a la iglesia nos enseñaron? La fe. Un principio de poder. La fe es un principio de poder. Entonces aquí verifico yo que la fe es un principio de poder. Exactamente. ¿Qué más? Cuando Jesucristo sanó a tanta gente, cada uno que él se acercaba y ellos le pedían, y yo estoy imaginándome que la gente que se acercaba a él es porque alguien le dijo, él está sanando a los enfermos y a los ciegos los hace ver, y la gente iba, entonces si puede hacer eso, me va a ayudar a mí. Sí. Lo que usted está mencionando ahorita del mago, Ajá. se le dijo, no, pues entonces bueno, pues si dice él que es mago, pues vamos a ver. Entonces yo creo que en la época esa también iban a él, pero él les decía, ¿tienes fe que yo te pueda sanar? Lo que le preguntó el doctor, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sí. Volvemos al punto de la fe. Ajá. Después tú preguntas, ¿tú tienes fe que yo te pueda sanar? Y luego ella decía, sí, tengo fe. Ajá. Y bueno, de acuerdo a tu fe, Ajá. serás sanado. Exacto. Ahora cuando ella sale de la oficina, tenía que pedir una cita. Y le dicen, ya el terapista tiene llena la próxima semana. Pero le dice, aquí tenemos otro terapista. Si usted quiere, la podemos programar con el otro terapista. No. Hermano Mañuelos, ¿qué hubiera respondido usted? No. Entonces ya ella había hecho la conexión, ¿verdad? Ya había hecho la conexión entre la fe y los hechos, ¿verdad? Y los resultados. Entonces no le dice. Y entonces vino y la pusieron en espera. Que si en esta próxima semana alguien no llegaba, que entonces le iban a dar ese espacio.
Y el día de ayer le hablaron y le dijeron que ya mañana lunes puede ir, ¿verdad? Que hay un espacio, que alguien que no va a ir. Bien, entonces, el proceso otra vez parte de la fe. ¿Va? La fe está en todo y estamos hablando aquí del mundo real, pues, no solo parte de la iglesia. ¿Va? Buscar. Los niños desde que nacen vienen con un reflejo llamado orientador. Pareciera que en la cabeza traen la pregunta, ¿qué es eso? Y ese reflejo los lleva a buscar, a la curiosidad. Como una cámara, intentar fotografiar, asimilar lo que les rodea para luego acomodarlo y mejorar la respuesta ante sus desafíos diarios. El tercer paso, descubre. Salir de la crítica y queja es el camino para entrar al mundo de la posibilidad. Descubrir nuevas posibilidades, descubrir nuevos mundos, requiere una actitud de curiosidad que activa la creatividad, esto es, el hecho nuevo. Finalmente, el cuarto paso del método Obedece tiene que ver con conquistar nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas posibilidades, nuevos aprendizajes, nuevas soluciones. Esto requiere desarrollar la habilidad de responder, esto es, la responsabilidad. Esto requiere aprender a cumplir y producir satisfacción, esto es la impecabilidad. Y siendo responsables e impecables, no solo somos capaces de resolver nuestra vida, sino también la vida de aquellos que están en nuestro círculo de influencia, convirtiéndonos en guías y maestros de la solución. Recuerda, obedece es la respuesta. Para ello, aprende a observar, especialmente a ver lo que no está a la vista, porque de esa manera te anticipas. Y una persona que se anticipa es capaz de prever el futuro, prever futuros. Aquellos capaces de anticiparse, de prever su futuro, tienen el poder de saber qué decisiones tomar en su presente. El segundo paso, buscar. Dos cosas importantes que debes buscar: preocupaciones y soluciones. En cuanto a las preocupaciones, haz una lista de tus preocupaciones. Elige la más importante y trata de entender la causa raíz de esa preocupación. Para ello, usa la pregunta ¿por qué? Los expertos dicen que si te formulas 5 veces la pregunta ¿por qué?, la respuesta al quinto ¿por qué? Será la causa raíz. ¿Por qué se están quemando los huevos? Porque la cocina no está trabajando bien. ¿Por qué no está trabajando bien la cocina? Porque hay una pieza que está dañada. ¿Por qué esa pieza dañada no se ha cambiado? Porque no se ha adquirido la nueva pieza debido a que no hay dinero para comprarla. ¿Y por qué no hay dinero para comprarla? Porque el responsable de proveer para la casa tiene problemas de alcoholismo, lo despidieron de su trabajo y anda dando vía. Entonces, aplicar el por qué nos ayuda a llegar a las causas raíces. Muchas veces las personas lo que llaman problema es un síntoma. Por ejemplo, un dolor de cabeza no es el problema, es un síntoma. Atrás de ese síntoma está la causa. Y el método ¿por qué? Nos ayuda a encontrarlo. El otro método es para encontrar la solución. ¿Cómo? ¿Cómo puedo obtener dinero para resolver el problema de la cocina? Obteniendo un trabajo. ¿Cómo puedo obtener un trabajo?
entrar a internet, buscar opciones, conectarme con mi círculo de amigos, hacer preguntas, preparar mi currículum. Entonces, ¿cómo puedo estar preparado para las oportunidades? Tener listo mi currículum, prepararme mentalmente para responder las posibles preguntas que me harán. Y si entonces estoy preparado, ¿qué debo hacer? Ir a buscar la oportunidad y cazarla. Busca. Usa el método por qué y el método cómo. Paso 3. Descubre el workflow o ciclo de trabajo para la solución. En Doctrinas y Convenios, sección 9, versículos 7 al 9 dice: He aquí no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces han de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. En esta declaración encuentras dos pasos importantes. 1, estudiarlo en tu mente. Estudiarlo en tu mente tiene que ver con observar, buscar, descubrir. Estudiarlo con tu mente. Luego, este método que yo uso mucho nos lleva en ese momento a una conversación interior con nuestra conciencia, con nuestro Creador. Y en esa conversación, entonces, nuestra intuición práctica, nuestra conciencia, nos puede revelar una de dos posibilidades: sentir tranquilidad o sentir estupor de pensamiento, confusión. No es esta la solución, entonces regreso al paso anterior. De ahí entonces que el workflow tiene que ver con cosas importantes como prepararme, disolver, solucionar y resolver. Y finalmente, el último paso del método obedece, conquista. Este tiene que ver con la segunda parte. La segunda parte que tiene que ver con lo que yo llamaría la revelación personal de la solución. En esta segunda parte consulto a Dios, me comprometo, cumplo y conquisto el resultado. Este es entonces el camino para resolver las obvias realidades de cada día. Bien. ¿Estás listo para aplicar el método obedece? Bien. ¿Comentarios sobre el método obedece? ¿Vamos a practicar el método obedece? ¿Vamos a ser obedientes con el método obedece? Bueno, entonces el punto es que tenemos que tener como un mapa de ruta para resolver nuestros problemas, para resolver nuestros conflictos, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Todo eso necesitamos un método. Y la esencia base del método es esa escritura de Doctrinas y Convenios del capítulo 9. O sea, tenemos que practicar más la esencia de esa escritura. Es la clave para elevar la calidad de las decisiones que nosotros estamos tomando. ¿Comentario? Bueno, perdón, veo que esa mirada me dice que adentro de él hay una conversación con su conciencia. Hable, saque las palabras ahí y traduzcan. ¿Le impactó la experiencia de la hermana Santos? Pero sí, lo de la fe llegó porque si uno no tiene fe en el que lo está ayudando a uno, o uno va con el pensamiento de que yo a veces voy diciendo, no, me voy a salir peor porque se me juegan y pasan sonar todos los jueces. Y a veces ya voy hasta sin mucho ánimo porque digo, voy a salir más dolorido de lo que entro muchas veces. Y es cierto, yo no hago cuenta en eso, porque yo creo que tengo que hacer ahora tratar de buscar otras opciones en las que yo pueda sentirme más
más confiado en las personas que me están ayudando para que pueda haber un resultado, porque si uno va, el negativismo que uno tenga adentro, yo creo que influye en la recuperación o el sanamiento de los problemas que tenemos, en todo tipo. Si nosotros estamos siendo pesimistas y no ponemos en nosotros, la pelea va a ser muy superflua. O sea, por un rato y después vuelve, o no se va a lograr el objetivo. Sí. Ahora, Mi hermano, sí, también bueno, esa escritura en mi misión lo leímos cada semana. Cada semana tuvimos planeamientos semanales. Entonces, por 3-4 horas estamos en nuestro departamento planeando con nuestros amigos investigadores y gente que estamos enseñando. Y me gusta mucho de obedecer porque dice que antes escribe en tu mente y luego pregúntame, el Señor dice. Y luego dice que va a arder dentro de tu pecho. Y muchas veces no era dentro de esos 3 horas que me ardía mi corazón, que es lo que deberíamos de hacer con la gente que estamos enseñando. Más bien en la parte C, conquistar, que ya actuando y ya saliendo y enseñando a esa gente, ya nos ardió el corazón de que, eso sí fue como el jueves pasado, planearon para enseñar tal principio y tal principio es tener tal compromiso. Ahí fue cuando nos ardió el corazón. Entonces dije, bueno, que a veces salía de ese planeamiento y dije, no sentí nada de arder o nada, no. Pero no fue hasta después de que ya pusimos en práctica nuestros planes y ya sentimos esa confirmación. Gracias, importante. ¿Va? Ahora, cuando una persona ante sus problemas sigue el método obedece, a esa persona le vamos a dar un nombre. Esa persona es proactiva. ¿Qué nombre le vamos a dar a las personas que siguen el método obedece? Proactiva. La palabra proactivo se basa en la palabra responsabilidad. Si nosotros queremos entender qué es la responsabilidad, simplemente partamos en dos la palabra, respons y habilidad. Si la palabra responsabilidad la partimos en dos, respons y habilidad, defíname ahora qué es la responsabilidad. Con esas dos partes. Y la habilidad de actuar. No, usando exactamente las dos palabras, respons y habilidad. La habilidad de responder. Exactamente. Entonces, de aquí en adelante, responsabilidad, usando la palabra, es la habilidad de responder, la habilidad de elegir las respuestas correctas ante las circunstancias que la vida me plantea. Opuesto a ser responsable o proactivo es ser reactivo. La persona reactiva no es dominada por su inteligencia, es dominada por sus impulsos emocionales. Las personas reactivas son las que yo le menciono, que ante un conflicto, ante una frustración, responden con emociones. Una de las cuales es la ira. Entonces, las personas que cuando tienen un problema, en vez de elegir la respuesta correcta, incluso decidir si esa batalla vale la pena pelearla, o dejo que el otro gane. Entonces, esas personas no son proactivas, son reactivas. Y entonces las personas reactivas son controladas por sus emociones, no por su inteligencia. Y el colmo es la persona negativa, la persona que hace problema de todo lo que le pasa, cualquier pequeño detalle, hace una explosión, va. Es como una granada que anda ahí solo a punto de estallar. Las personas negativas se les da un nombre especial, se les llama neuróticos. Un neurótico es una persona que está en lucha, en conflicto con ella misma y con los que le rodean. Es una persona que desde que se levanta en la mañana anda buscando una razón para estar enojado. Popularmente conocidos como tóxicos. Tóxico. Es una persona que la filosofía de la persona es, yo estoy mal.
Y si yo estoy mal, ¿por qué tienen que estar bien los demás? Esa es la mentalidad. Y entonces esa persona, hasta que ve a otro que está igual que él o ella, ya se siente un poco tranquila, porque en su mente otra vez, en su diálogo interior dice, vaya, ya no solo estoy fregado yo solo, ya somos dos. Entonces, uno debe de tener muy claro eso, que el primer reto para controlar la ira es aprender a ser proactivo. Aprender a ser proactivo. Ahora, hay un hombre que escribió un libro maravilloso. Yo lo he leído más de 25 veces, para que tengan una idea, quizás más de 50 veces. Ese hombre es considerado uno de los 25 hombres más sabios de Estados Unidos. Y ese hombre escribió ese libro tan fantástico que cuando yo lo leí por primera vez dije, wow, dije, este hombre fue inspirado por Dios. Y mi gran sorpresa, me entero que era miembro de la iglesia. Y no solo era miembro de la iglesia, sino que fue obispo, presidente estaca, presidente de misión, presidente de la escuela dominical de la iglesia. Es un hombre que estudió en Brigham Young y en la Universidad de Harvard. Y es un hombre que realmente es un sabio. Es un sabio. Él murió hace 5 años. Murió hace 5 años, pero el libro ese del que yo le digo que él escribió una serie de libros, pero hay uno, el primero, no fue el primero, porque él primero escribió un libro que se llamaba Las raíces espirituales de las relaciones humanas. Después escribió Cómo ganar con todos, y después escribió, bueno, primero lo primero, bueno, y hasta allá como el 5.º libro fue el libro ese, el libro maestro de él, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ese libro que yo más he leído, aparte de la escritura. Ese libro lo enseñé en la universidad, y cuando yo trabajo con mi familia y veo que andan dando vía, les enseño los 7 hábitos. Para mí, aprenderse los 7 hábitos es la clave para ser personas altamente efectivas. Y el hábito número 1 es ser proactivo. El hábito del que estoy hablando. Entonces, cuando una persona es proactiva, una persona va a aprender a controlar la ira. Va a aprender a manejar sus desacuerdos. Va a saber cómo enfrentar la frustración. Va a aprender todo eso. Ahora, ¿quién de ustedes ha leído los 7 hábitos? Lo tengo en casa Y no lo ha leído. Qué tristeza. Bueno, el libro es tan importante que incluso, por ejemplo, después del libro Covey, el doctor Stephen Covey, el creador, escribió uno para las familias y se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Uno de los hijos de él escribió Los 7 hábitos de los jóvenes altamente efectivos. Y ahora en las escuelas, por ejemplo aquí en Utah, en el nivel del 7º grado, ¿qué nivel es ese? El primero está el elemental, y el que sigue, ¿cuál es? El junior. Aquí hay escuelas donde se enseña los 7 hábitos. Hay un programa que se llama Líder en Mí, el líder en mí. Y ese se está enseñando en las escuelas. Y aquí yo he ido a un par de escuelas de ese nivel, y me da alegría ver que ahí están los 7 hábitos en la pared. Ahí está un árbol, y los 7 hábitos. Chequen si en la escuela donde están sus hijos están enseñando los 7 hábitos, porque hasta ese punto ha llegado ahorita de que se está enseñando ya en las escuelas, se está enseñando en las empresas, se está enseñando en todos lados. Entonces, para motivarlos a que puedan entender que esta es la clave para controlar la ira, y no solo controlar la ira, sino convertirnos en personas efectivas, mejores personas de la versión que tenemos. Entonces les voy a presentar una síntesis, una versión de los 7 hábitos. ¿Listo para verlo? Sí, están listos, ¿verdad? Tengo un compañero de trabajo que todos los días que llega a la oficina
se queja de que los precios del petróleo cada día son más bajos y que los altos directivos de las empresas petroleras son unos criminales porque tienen que despedir a mucha gente para mantener los costos bajos, afectando a miles de familias que viven de esta industria. Cuando no se está quejando de los precios del petróleo, se queja de la devaluación de la moneda, de la desaceleración de China, en fin, de muchos factores externos. Al menos que seas el director general de alguna de estas compañías o el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, tendrás muy poca influencia en la toma de decisiones que afectan a tantas personas. Reconozco que sus quejas pueden ser válidas y tienen fundamento, pero él nunca logrará cambiar nada, pues estas decisiones están fuera de su círculo de influencia. A estas personas se les define como reactivas. En cambio, hay otro tipo de personas que rara vez se ven afectadas por estos ciclos económicos o factores externos, pues procuran actualizarse y adquirir más habilidades y conocimientos para ser más valiosos en las organizaciones en donde trabajan. Procuran ahorrar e invertir para tener múltiples fuentes de ingreso y tener suficiente dinero para subsistir por si llegan a ser despedidos. Este tipo de personas que controlan su entorno y su círculo de influencia son conocidas como proactivas. Pero ¿cuál es la reacción de la mayoría de la gente cuando se dan cuenta que para hacer esto se requiere estudiar, leer, ser dedicado y disciplinado? Esto requiere mucho trabajo, por lo cual la mayoría de la gente va a preferir quejarse, puesto que es la solución más sencilla para sus problemas. Hábito número 1. Sea proactivo. Ahora visualízate llegando a un funeral, pero este funeral es diferente a todos los que has asistido anteriormente. Te paras frente al ataúd y te das cuenta que la persona que está en el ataúd eres tú mismo. ¿Qué es lo que tienes que decir de ti mismo? ¿Qué es lo que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo están diciendo de ti? Este ejercicio de visualización es muy importante y es el momento ideal para detenerte y preguntarte a ti mismo: ¿estoy haciendo en este momento las cosas que debo hacer para que el día en que me muera poder decir que hice todo lo que quise y cumplí todos los objetivos que me he propuesto? El ahora fallecido Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, tenía como ritual todas las mañanas preguntarse: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer ahora? Si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, esta es la indicación de que tengo que cambiar. Hábito número 2. Empiece con el fin en mente. Si alguien llega y te pregunta ¿cuáles son las prioridades de tu vida?, la mayoría de la gente diría que su familia, educar a sus hijos y la superación personal. Nunca nadie diría que la prioridad de su vida es trabajar 60 horas a la semana y ver televisión por horas y horas. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo contrario, como trabajar 60 horas a la semana y ver televisión por horas y horas? En vez de hacer lo importante como educar a tus hijos, pasando tiempo de calidad con tu esposo o tu esposa y cultivarte leyendo un buen libro y haciendo ejercicio. Los países industrializados como Dinamarca, el cual es uno de los más productivos a nivel mundial por hora de trabajo, han identificado que las prioridades de un ser humano productivo y feliz no es necesariamente trabajar más. Por eso mismo, han desarrollado leyes que equilibran el tiempo que pasan sus ciudadanos en el trabajo y en su vida personal. No necesariamente tenemos que vivir en un país como Dinamarca o Francia para beneficiarnos de una vida equilibrada. Es nuestro deber identificar y separar las cosas que son urgentes de las cosas que son importantes. Hábito número 3. Establezca primero lo primero. Se dice que un pescador puede llenar una cubeta de cangrejos y dejarlos desatendidos sin tener que preocuparse porque se salgan. Un cangrejo puede tratar de escalar a la cima de la cubeta, pero cuando uno llega a la orilla para salir, el otro brinca y se cuelga de su cuerpo para poder usarlo como apoyo para salir. Pero los dos terminan cayendo. Y esto se repite una y otra vez sin poder salir. Estos cangrejos están tratando de ganar en un esquema ganar-perder. Cuando se utiliza el esquema ganar-perder, significa que para que alguien gane, alguien más tiene que perder. En cambio, si utilizan la técnica ganar-ganar, se organizarían entre ellos para hacer una escalera con su propio cuerpo y una vez que uno de ellos salga, ayudará a los demás a salir. Para que esto pase, los cangrejos deben tener una mentalidad de abundancia, el cual es un paradigma que se debe adquirir.
Pensar que si ayudas a alguien a ser exitoso, tú también te beneficiarás de su éxito. Igual que el cangrejo que salió primero de la cubeta y ayudó a los demás a salir. Debemos de dejar de pensar que para que ganemos, alguien más tiene que perder. Si persiste este comportamiento, serás como los cangrejos y nunca saldrás de la cubeta. Hábito número 4. Piense en ganar. Supongamos que yo invento un teléfono inteligente, al cual le invierto años y millones de dólares en investigación, desarrollo y producción para sacarlo al mercado. Una vez que sale al mercado, no voy a ir con mis consumidores a venderles mi teléfono diciéndoles: por favor, compren mi teléfono, he invertido millones de dólares en él y también muchos años para poder sacarlo al mercado. Obviamente a los consumidores no les importa saber por todo lo que yo he pasado para poder producir mi teléfono inteligente. Lo que ellos quieren es que yo comprenda sus necesidades. ¿Cuál tamaño de teléfono es el ideal? ¿Qué tipo de características y aplicaciones son las que les gustaría que el teléfono tuviera? ¿Y cuál es el precio ideal? Entre muchos otros detalles. Cuando estamos tratando de comprender y escuchar a una persona, no podemos asumir y llegar a conclusiones pensando en nuestro punto de vista y experiencias personales. Hacer esto sería como hacer un teléfono inteligente con lo que yo creo que a mis consumidores les gusta, sin haberles preguntado cuáles son sus preferencias. Tenemos que escuchar enfáticamente y entender a los demás sin prejuicios para poder comprender los problemas por los que están pasando. Escuchar y entender a las personas es como escuchar y entender a los consumidores de mi teléfono inteligente. Una vez que yo comprenda las necesidades de los consumidores, hasta entonces voy a poder buscarlos y tratar de persuadirlos para que compren mi teléfono, pues tiene todas las características que ellos están buscando. Hábito número 5. Procure primero comprender y después ser comprendido. ¿Qué es la sinergia? En palabras simples, son todas las cosas maravillosas que podemos hacer en colaboración de un grupo o un equipo que no podemos hacer individualmente. Por ejemplo, un hombre o una mujer por sí solos pueden sobrevivir 100 años máximo, pero juntos, una mujer y un hombre pueden crear una civilización que sobreviva millones de años. Ahora, pongamos como ejemplo un árbol con manzanas. Dos personas individualmente podrán comer mientras las manzanas estén a su altura, pero la mayoría de las manzanas están en la copa del árbol. La única forma de alcanzar las manzanas que se encuentran más arriba es con la sinergia. Uno de ellos ayuda al otro a subir utilizando su cuerpo como escalera y podrán no solamente conseguir una manzana, sino muchas más. Este concepto dice que 1 más 1 es igual a 3 o 5. Sin embargo, 1 más 1 individualmente es solamente 2. Hábito número 6. La sinergia. Supongamos que sales de tu casa y tu vecino está cortando el árbol y lleva más de 5 horas tratando de cortarlo sin parar. Te acercas a él y le preguntas: ¿por qué no te tomas 5 minutos para afilar la sierra? Tu vecino te contesta: ¿qué no ves que estoy ocupado? No tengo tiempo. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando no nos damos el tiempo de trabajar en nosotros mismos. En este momento es cuando debemos de encontrar 30 minutos al día para hacer ejercicio, tiempo para relajar tu mente, meditando y leer un buen libro. Si dejamos de afilar la sierra, probablemente perderemos la fuerza para lograr nuestros objetivos. Lo mismo pasaría si fueras un piloto de Fórmula 1. Lo puedes manejar hasta que tus neumáticos se desgasten completamente, pero tu carro se quedará adherido a la mitad de la carrera, o por la falta de fricción de los neumáticos podrías salirte de una curva y causar un accidente o perder hasta tu vida. Pero si continuamente vamos al pit stop a cambiar los neumáticos y a componer las fallas mecánicas, terminaremos la carrera y hasta la podrás ganar. Hábito número 7. Afile la sierra. Y estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey. Si te gusta. Bien. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bien. Dijimos que el hábito 1, ¿cómo se llamaba? Proactivo. Ser proactivo. Ser proactivo. ¿Y el hábito 2, cómo se llama? Empieza con el fin en mente. Ajá, empezar con el fin en mente. El hábito 3. Establezca primero lo primero. Poner primero lo primero.
Esos primeros 3 hábitos juntos producen lo que el doctor Covey le llama la victoria privada. Una persona que es capaz de conocerse y vencerse a sí mismo y controlarse y prepararse, la base va a estar en esos 3 hábitos. Ser proactivo, actuar con el fin en mente, poner primero lo primero. Poner primero lo primero es el hábito de la administración personal. Una persona que es capaz de priorizar correctamente cada semana, sabe cómo administrarse. Actuar con el fin en mente es el hábito del liderazgo personal. Liderazgo personal. Tener una visión, tener objetivos, tener metas, eso es lo que nos da liderazgo. Y entonces, y decía, el ser proactivo es el hábito del autocontrol personal. Entonces, necesitamos trabajar nuestra victoria privada. Nuestra victoria privada. ¿Alguna pregunta sobre la victoria privada? ¿Alguna pregunta sobre la victoria privada? Si yo entonces logro la victoria privada, el siguiente nivel es la victoria pública. Y la victoria pública entonces tiene que ver con buscar primero entender para luego ser entendido. Ese es el hábito de la comunicación efectiva. Todos nosotros queremos que los demás nos escuchen y nos entiendan. Pero entonces estamos jugando mal. Si siempre nosotros queremos monopolizar la conversación y ser los que controlan la conversación. La comunicación efectiva se basa en que primero yo escucho para entender al otro. Y una vez que lo escuché y entiendo, entonces le pido al otro que me dé el permiso que yo le di para que yo les ponga mi idea. Y de esa manera entonces es como nos comunicamos mejor. La comunicación empieza a resolver los problemas. Pensar, ganar, ganar. Los latinos hemos sido educados por los españoles, quienes nos sometieron a nuestros antepasados, y les metieron en la cabeza la idea de que siempre alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y entonces, en la cultura latina, nosotros, en el inconsciente, andamos la idea de que a nosotros nos toca perder y que a los otros les toca ganar. Entonces, ese es la mentalidad de la pobreza. Y es triste, hay un señor, Paul Freire, creo que es brasileño, que escribió un libro, La pedagogía del oprimido. Y él en su libro, La pedagogía del oprimido, explica la manera en que el español le cambió el disquete al nativo. Y dice que lo hizo tan bien que en el momento en que el español necesitaba alguien que controlara al nativo, agarró de entre los nativos a uno y lo puso como el capataz. Y dice que el capataz, que ya estaba programado en que o se es sometido o se es sometedor, con ese poquito poder que le dio el español, se convirtió en una persona peor que el mismo español. Y entonces los capataces se convirtieron en el peor cuchillo de su propia gente. Entonces, esa es una mentalidad que nosotros, a menos que la volvamos consciente, no nos la vamos a sacudir. Ahora, el doctor Covey dice que la mentalidad correcta es pensar, ganar, ganar. Es pensar que hay suficiente para todos. Porque la mentalidad de ganar, perder se basa en la idea que no hay suficiente. Que solo hay para unos pocos. Pero la mayoría no, tiene que seguir siendo pobre. Pero la mente de abundancia se basa en el concepto de que hay suficiente para todos. Que todos podemos ganar. De ahí el siguiente hábito, decíamos, sinergizar. Escucharon la palabra sinergia. Sinergizar es aprender a trabajar de manera cooperativa. Y quizás lo primero que tenemos que aprender a trabajar cooperativamente es la pareja. A trabajar cooperativamente, a unir esfuerzos. Podemos tener diferencias, pero no deberíamos tener diferencias en cuanto a dónde queremos llegar. Y entonces unir los esfuerzos de la pareja.
Cuando una pareja une esfuerzos, son capaces de lograr que sus resultados no sean 1 más 1, que es igual a 2. El doctor Covey descubrió que cuando una pareja es capaz de trabajar unida hacia un mismo objetivo y se unen los esfuerzos, el resultado de los esfuerzos no es 2, es 5.5 más de lo que individualmente podían lograr. 5.5. ¿Alguna pregunta sobre el número 5.5? ¿Ah? ¿Por qué? Esa es una pregunta inteligente. El doctor Covey agarró 2 bloques de madera de los que se usan en la construcción de casas, los llevó a un laboratorio de resistencia a materiales, los unió. Bueno, primero puso uno, lo sometió a presión para saber cuántas libras de presión podía soportar. Y un bloque de madera podía soportar 2.000 libras. Luego unió 2 fuertemente, los llevó al laboratorio de resistencia a materiales. Y si uno podía soportar 2.000 libras, 2, ¿cuántas libras podían soportar? Por lógica, 4. Por lógica, 4. ¿4? No, puede soportar más. 4. 5.5. Bien, los unió fuertemente, los sometió a presión y los 2 unidos fuertemente fueron capaces de resistir 11.000 libras de presión. 5.5 veces más de lo que individualmente pueden lograr. Ustedes como pareja deberían de estar logrando 5.5 más de lo que individualmente pueden lograr. Y esa es una de las razones por las que casarse es un gran negocio. Es una de las mejores empresas. Yo he estudiado al doctor John Gottman. Él es el gurú número 1 en el mundo sobre el tema del matrimonio. Y él enumera una serie de beneficios que tienen las parejas casadas sobre los que no se casan. Y una cosa importante es esa, es decir, que cuando una pareja se une y tiene objetivos y trabajan juntos por objetivos, son capaces de lograr resultados mucho más grandes que los que individualmente cada uno de ellos podría alcanzar. Y entonces esa es una razón importante para trabajar nuestra relación matrimonial. Yo he hecho un video que eso trata sobre precisamente los 4 jinetes del apocalipsis en el matrimonio. Ese es un concepto del doctor John Gottman. Entonces yo hice un video de 4 minutos en donde explico los 4 jinetes del apocalipsis en el matrimonio, que son 4 factores que destruyen las relaciones en el matrimonio. Y ese video que yo hice se ha vuelto viral. Tiene miles de vistas, no sé cuántas, no sé si 40,000 vistas. Así que si ustedes son curiosos, me imagino que al salir aquí van a ir a ver ese video, que solo dura 4 minutos, pero que les va a mostrar un secreto importante, de cuáles pueden ser los 4 factores que pueden corroer su relación, que pueden destruir su relación. Entonces deberían de verlo. Finalmente tenemos 3 hábitos para la victoria privada, 3 hábitos para la victoria pública, pero el libro nos habla de un 7º hábito, ¿Cómo se llama el 7º hábito? Afile la sierra. Exactamente, afilar la sierra. Yo los quiero felicitar a ustedes, porque en este momentito ustedes están haciendo precisamente eso, afilando su sierra. Afilar la sierra, dice el doctor Covey, que es el hábito de la renovación. Nosotros, por ejemplo, que venimos cada domingo y que al igual que lo dice el profeta, para nosotros el día de reposo es un deleite. Venimos a afilar la sierra, venimos a renovarnos. Y si nosotros aprovechamos el día de reposo como un día para estar renovándonos las relaciones, aprender, nutrirnos, etcétera, escuchar buena música, etcétera, a la hora de comenzar la semana nosotros tenemos que estar listos para salir a nuestras responsabilidades con todo entusiasmo, con poder, con poder de lo alto, para que esa semana Dios nos bendiga en lo que hagamos. Entonces, el 7º hábito, afilar la sierra, significa tomarnos un tiempo para descansar, desacelerarnos, lo que los técnicos le llaman ralentizar. El día domingo es el día de ralentizar, no andamos corriendo. El día domingo todo lo hacemos simple, sencillo, escuchamos un audio de las escrituras, vemos videos de autoridades generales, hacemos cosas que nos elevan,
que nos elevan y que nos llenan. Entonces, ese hábito es importante para poder entonces completar ese ciclo de la efectividad. ¿Preguntas sobre los 7 hábitos? De que yo no veía tele los domingos. Ya no. Ajá. Porque así mis papás me enseñaban que todo. Entonces, hay otras personas que piensan como, ay, eso es muy exagerado, pero ahorita que está diciendo esto me doy cuenta que en algún tiempo sí lo empecé a hacer, como ver alguna película y decir, es como inocente, te enseña algo, ¿no? Pero me doy cuenta que eso hace que todos los días sea como la misma línea y no te das cuenta de la diferencia, no te das cuenta de lo capaz, de lo que puedes hacer o la oportunidad que tienes de hacer de lunes a viernes, ¿no? Entonces, solamente me puse a pensar que hasta los mandamientos más pequeños o las cosas más pequeñitas hacen una gran diferencia en tu vida. Gracias, gracias. Bueno, entonces, veamos ahora la página 99. Si nosotros practicamos estos principios, entonces esos principios van a ayudarnos a aprender a manejar cualquier situación de una mejor manera, Quizás alguien puede preguntarse, ¿y qué relación tienen los 7 hábitos con el Evangelio? Probablemente pueda hacerlo. Nosotros tenemos un matrimonio que él nos bautizó hace ya más de 50 años. Él nos bautizó, pero nosotros años atrás logramos conectarnos nuevamente con él. Y mi esposa incluso un día vino y fue invitada por él, estuvo con ellos. Y ellos me regalaron una copia de uno de los libros del Dr. Covey autografiada por él. Ellos todos los años iban a la Universidad de BYU, porque en BYU hay una semana que se le llama de la educación. Y en esa semana las mentes más brillantes que tiene la iglesia dan conferencias gratis. Porque una conferencia con Covey era algo, valía $50,000, carísimo. O sea, Covey era de los hombres más que todo el mundo, todas las empresas del mundo querían tenerlo para que orientara a los dueños. Entonces una vez esta pareja pudo hablar con Covey y le dijeron a Covey que ellos estaban emocionados por las ideas que él había escrito y que para ellos los 7 hábitos era un libro que lo habían hecho práctica diaria. Y para la sorpresa de ellos, el Dr. Covey les dijo lo siguiente, fíjense, les dijo: ese libro yo lo escribí para el mundo, pero en ese libro lo que he hecho yo simplemente es traducir el Evangelio y ponerlo en un lenguaje para el mundo, que el mundo lo pueda entender y lo pueda aceptar. Si ustedes están viviendo el Evangelio, no necesitan mi libro, porque incluso ustedes están en un nivel superior a lo que el libro está ofreciendo. Fíjense qué interesante. Entonces, ahora que estamos en la página 99, piensen en esta situación que les voy a leer. Ustedes compran un par de zapatos nuevos para su hijo, pero en la noche él los deja fuera de la casa y se los roban. Le roban los zapatos. ¿Cómo reaccionarían? Vamos a ver, compártanme la experiencia. ¿Cómo reaccionarían? Ustedes con sacrificios le compran el par de zapatos que su hijo quería, pero ese su hijo en la noche, que es descuidado, deja los zapatos afuera y alguien va pasando por ahí y ve la marca de los zapatos. ¡Oh, wow! Y ve el nombre de Michael Jordan. Y se desaparecen los zapatos el día siguiente que los buscan, se han desaparecido. ¿Cómo reaccionarían? Vaya, ¿cómo reaccionarían? ¿Comentarios? Vamos a ver. ¿Por qué no tuviste cuidado? ¿Por qué no los cuidaste si tanto me costaron? Ajá, bien. Una opinión. ¿Otra opinión? Le pego. Le pega 300 veces, una por cada dólar que vale los zapatos. Va, ¿otro comentario? Ajá. 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 Con los pies. Sin zapatos. Ajá, interesante. Va. Entonces,
Bueno, le pega. En el caso de que le pega, ¿cuál va a ser la reacción de su hijo? Al pegarle, al castigarlo por haber perdido los zapatos. ¿Cuál va a ser la reacción de su hijo? Ajá, ajá. Va a pensar que los zapatos son más importantes que él, va. Ajá. Probablemente va a tener miedo. Se va a sentir que le han castigado por algo que a él solo se le olvidó, ¿va? O sea, él lo va a minimizar, ¿va? Le va a minimizar, ¿va? Entonces, el punto otra vez es cómo responder negativamente, cómo responder reactivamente, cómo responder proactivamente. Hay una historia que yo hace años que me la contaron. Un papá tenía una hija y adoraba a su hija, pero él deseaba tanto tener un carro que finalmente se le concedió y pudo comprar un carro nuevo. Pero y entonces desde que compró el carro nuevo ya su hija pasó a un segundo plano y su esposa y él cuidando su carrito, limpiándolo, manteniéndolo nítido. Pero un día la niña de 4 años salió afuera y andaba en la mano algo puntudo, algo como un clavo. Y entonces pasó por el carro y se lo rayó de una punta a la otra. Cuando el hombre se dio cuenta, la primera pregunta fue, ¿quién me hizo esto? Y vio a la niña con lo que andaba, que todavía andaba rayando la pared. La furia fue tal de ese hombre que agarró a la niña y empezó a pegarle en la mano por lo que había hecho. No tenías que hacer eso, no tenías que hacer eso. Y las venas empezaron a inflamarse, y llegó un momento en que la cosa se puso grave, y cuando la situación se puso grave, incluso tuvieron que llevar un helicóptero al Children's Hospital, allá en Salt Lake, a la niña, y ya en el Children's Hospital, los médicos tuvieron que amputarle las 2 manitas a la niña. Cuando él llegó a ver a su hija, ya la hija estaba consciente, la niña estaba consciente, él enfrentó una de las conversaciones más difíciles que un padre pueda afrontar. Papito, que me alegra verte, le dice la niña. Y él, al ver que no tenía sus manos, empieza a llorar y a sentirse culpable. Y la niña le dice, papito, te prometo que nunca más voy a tocarte tu carro, pero por favor, devolveme mis manitas. Pues, ¿podrían vivir ustedes con una reacción emocional de ese tipo? Ahora volvemos al punto. Priorizar, ¿qué es primero? Si mis hijos son primero y ellos han hecho algo que no me gusta, pero yo quiero corregir, pero yo entiendo que yo los amo y no quiero con mi corrección provocar un daño que el resto de la vida pueda afectar la vida de ellos. ¿Cómo respondería? Otra vez, ¿cómo respondería? Teniendo en mente que su vecino es el que hizo esa cosa de la que yo les estoy diciendo. Y ustedes saben de lo que hizo el vecino y que el vecino incluso tiene ideas suicidas ahora. Ha perdido el sentido de la vida, el propósito, se siente culpable y está mal. Entonces, ustedes perdió los zapatos. Ahora, volvamos a la escena. ¿Cómo responderían ya con ese antecedente? Sí. Bueno, cuando dijo yo, les he pegado hasta el día de hoy. Cuando me alzan la voz, les doy un manazo en la boca. No ha hablado de ya tumbarle las manos, ¿verdad? Pero cuando ellos han perdido cosas, está aquí mi esposo presente, y luego me dice, pero allá no tiene la patineta el vecino, se la llevó el niño. Sí, porque él no puede sus papás comprar. Y luego tú fuiste descuidado. Y el niño dijo, ahí está, pues ya se la llevó. Ahora vas a juntarlo, yo no sé cómo le hagas, y vas a comprarte tu propia patineta. Pero al niño no lo vas a afectar, porque tal vez su papá no le entiende. O tal vez no sé qué pasó con el niño, pero al niño le vas a dejar eso. Y para la otra vez tienes que ser más cuidadoso. Y si no, así va a pasar a alguien que lo necesita y se lo lleva. Ese siempre ha sido mi reacción. Aquí está mi esposo. Gracias, gracias. Ahora, 2 palabras importantes. Imagínense que alguien le hace algo a uno de sus hijos.
o usted hace algo que incluso tiene que hablar con el obispo y sabe que lo van a rasurar bien. ¿Va? 2 palabras importantes a la hora de resolver un problema. Algunas veces, para resolver un problema, yo necesito hacer una de 2 cosas: arrepentirme y perdonar. ¿Cómo está nuestra capacidad de arrepentirnos y de perdonar en el proceso de resolver un problema? ¿Cómo está? En una escala de 0 a 10, ¿cómo está su capacidad de arrepentirse, confesar y reparar? Y por otro lado, perdonar a alguien que le ha hecho un daño a su familia. ¿Cómo está? El arrepentimiento. Bien. Bien, pero El perdón. perdonar. Ajá. Estamos igual. Ajá. Ajá. Ahora les voy a contar, les voy a mostrar la última historia de esta noche. Es precisamente sobre el tema del perdón. Milagro y perdón. 13. Chris Williams, CHRISWILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro 5º hijo, Benjamín, nuestro 2º hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo, oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico. Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón
No sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer o oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu, su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida. No porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como Él es. Un día espero ser como Él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie. Bueno, estamos hablando de resolver problemas, manejar las emociones y al final suavemente los he traído hasta este punto. La importancia de aprender a arrepentirnos y aprender a perdonar. Y les he mostrado a alguien que, según dice el mismo video, un hombre de dolores.
de las Escrituras habla de que Jesús fue un hombre de dolores que padeció por nosotros y que ni siquiera podemos entender el padecimiento que Él tuvo por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra habilidad para perdonar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra habilidad para perdonar? Y quizás podría agregar también perdonarnos. Perdonarnos nosotros y perdonar a los demás, porque a veces nosotros somos duros con nosotros mismos. Y otras veces el tener que perdonar a otro. ¿Qué podemos hacer? Ya que se paró, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar nuestra habilidad de perdonar? ¿Cómo podemos incrementar nuestra habilidad de perdonar? Ser empáticos, tratar de pensar las razones a la situación de la otra persona. Sin justificar, claro, lo que se hace, pero entender como, bueno, no sé si sin justificar, pero entendiendo como a la otra persona. Como siempre el ataque hacia nosotros. Bien. Jesucristo dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Sí. Yo siempre he dicho que nosotros somos afortunados como miembros de la iglesia verdadera. Tenemos un conocimiento celestial, lo que el mundo quizás no tiene todavía. ¿Sí? Entonces, a mayor conocimiento, mayor condenación. Sabemos que tenemos que perdonar 70 veces 100, toda la vida. Entonces, si nosotros como miembros de la iglesia, con un conocimiento amplio, real, verdadero, no lo hacemos, caemos en condenación. Y quizás las pruebas, por todo lo que nos pasa en la vida, quizás nos va a doler mucho, pero sabemos que el Señor nos utiliza a veces como instrumentos para poder hacer que otras personas puedan salvarse. Y en este caso de este joven que recibió el perdón, aquellos lamanitas que enterraron sus armas y después se dejaron matar. Sí. ¿Cuántos se salvaron? ¿El doble o el triple? Entonces, yo creo que no es nuestra naturaleza humana, sino que tenemos que aprender a vivir y a pensar celestialmente, como dijo el profeta, que no es fácil, pero yo creo que se puede lograr. Sí. ¿Sí, hermana? Me hace ser libre a mí personalmente, perdón. Tener ese sentimiento que se siente cuando uno trae un coraje o algo así, o un remordimiento de algo, es poderse uno arrepentirse para lo mismo, yo recibir esa tranquilidad. Y si no, todo el tiempo traigo ese mal sentimiento o ese que no me deja progresar. Sí. Eso es lo que he llegado a aprender a liberar ese. Para mí, perdonarme a mí primero para que yo pueda actuar en mí. Sí. Creo que hace un par de años el profeta en una de las conferencias nos dijo, si tienen algún conflicto o algún problema que tengan que resolver con alguien, sea familiar, sea amigo, sea vecino X, y se resuelvan. Dijo el profeta, vayan y resuelvan. Entonces yo tenía un problema con una persona muy cercana y yo traía ese rencor, o sea, no estaba yo a gusto y no podía asimilar lo que había pasado yo. No, para mí fue una traición, una puñalada en la espalda y de quien lo recibí me dolió mucho. Me dolió tanto que yo decía que es como cuando, no sé si alguien ha tenido alguna decepción amorosa, pero algo así. Entonces, cuando dijo eso el profeta, automáticamente sentí de que tenía que ir a hablar con esa persona y me di el valor de ir a hablar con él
no fui a decirle que lo perdonaba, le fui a pedir perdón yo. Le dije que me perdonara porque yo todo ese tiempo tuve un sentimiento malo contra él. Y tal vez él no lo sabía, pero yo le dije que no me sentía bien y que necesitaba que me perdonara por ese mal sentimiento que yo tenía contra él. Y pues sí, se extrañó, pero me dijo, no, es que no. Le digo, no vengo a hacer un recuento de los daños, nomás quiero que me perdones. Y me dijo, no, si estoy bien. Digo, bueno, con eso gracias. Y ya nos dimos un abrazo y después de eso yo me sentí mejor, mucho mejor. Liberado. Sí, sí. Muy bien, ¿sí? Pero creo que yo me castigo a mí misma con todo ese tiempo que no estoy perdonando porque estoy guardando ese sentimiento y ese es mi castigo, el sentimiento de rencor. Sí. Bueno, algo que hice yo al bautizarme en la iglesia es que me hice una promesa y esa promesa me ha ayudado a mí durante casi 55 años en la iglesia y fue que mientras que después de bautizarme en la iglesia, que yo no me iba a apartar de la iglesia y que nadie me iba a apartar. Que nadie, me pasara lo que me pasara, tuviera una diferencia con cualquier persona. Entonces yo estaba en la iglesia por Cristo, por aprender de Él. Entonces no iba a aceptar, incluso esta fue la palabra, yo no iba a aceptar tener un enemigo en la iglesia. Esa fue como mi decisión, ¿va? Después de eso pasaron cosas. Por ejemplo, fui obispo en la iglesia y yo he aprendido algo de ser obispo en la iglesia. Es el llamamiento más ingrato que existe. Si alguien, por ejemplo, quiere ser obispo, no sabe es el llamamiento más ingrato, porque exactamente muchas veces a las personas a las que más se sirve y a las que uno le entrega su corazón, terminan así, apuñalándolo. Entonces eso es, pero la decisión esa me permitió llegar hasta este momento y poder decir con tranquilidad, no tengo ningún enemigo en la iglesia, no acepto. Que si otra persona quiere enojarse, problema de la otra persona, pero yo no voy a aceptar tener una amistad aquí en la iglesia, porque no he venido a la iglesia a tener enemigos, he venido a aprender de Cristo, a seguirlo y a perfeccionarme siguiendo sus enseñanzas. Entonces, al cerrar esta clase, y estamos hablando de las emociones, de la emoción de la ira, y estamos viendo la necesidad de arrepentirnos y perdonar. Entonces, yo quisiera invitarlos a que hagamos una reflexión de cómo está nuestra situación emocional conmigo mismo, cómo está mi situación con mi pareja, cómo está mi situación con mi familia, con los hermanos de la iglesia, con mis compañeros de trabajo, y empezar a limpiar, a resolver todo eso. Si no lo resolvemos, yo uso una palabra, asuntos inconclusos. Y los asuntos inconclusos, yo también uso otra palabra, sombra. Entonces, es como que si yo atrás tuviera una carga, es como mi sombra de todas las cosas que no he resuelto. Entonces, cuando yo empiezo a resolver, a dejarle las cosas a Dios y hacer cosas como cerrar ese ciclo, entonces yo me voy liberando, al punto pues de que ese sentimiento de paz llega a mí y mi vida es tranquila. El estrés y el malestar, el conflicto y todo ya no me afecta. Entonces esta clase está enfocada a que aprendamos nosotros a resolver incluso el desacuerdo, el conflicto, los malos entendidos y a perdonar, como vimos en este último video. Así que terminamos, comparto esta clase en nombre de Cristo. Amén. Gracias como siempre, hermanos santos, por esta clase tan importante para todos nosotros. Y como siempre lo decimos, esperamos que todo lo que hemos aprendido en esta clase lo podamos